mientras va entrando el resto. ¿Alguna duda? Ok. Gracias, Agus, Ilan, Seba, Maite, Joaquín, Josefina, Nico, Ornella, por prender la cámara. Vamos a retomar. Lo que les estaba diciendo, y retomo porque me cortó justo Zoom. Lo que les decía era, esto es la regla de la suma y la del producto. En definitiva, la de la suma la uso para la unión, o sea que pase este, o este, o este, o este, y que también si quiero que me sucedan en simultáneo o no. Y después la de la intersección la uso para que sean este, y este, y este. Algo interesante es que si están despiertos se van a dar cuenta, se habrán dado cuenta de que adentro de la unión, ¿yo qué tenía? Bueno, sumaba probabilidades y después restaba las de las intersecciones. Y después sumaba algunas y restaba las intersecciones. Entonces, la de la intersección medio que va a estar siendo utilizada cuando busquemos la de la suma. Pero nada, de vuelta, la generalización es un ejercicio teórico que para mí está buenísimo a nivel razonamiento. Mi idea no es que se aprendan de memoria esas fórmulas, ni que se vuelvan dementes pensando en si esto es 3, es 4, es 5 o es 6 veces que tengo que sumar o que restar. ¿Ok? La de la intersección, o sea, la regla del producto, me parece que igual bastante interesante porque tenemos que incorporar esa noción de que cuando no es independiente, tengo que ir condicionando. Pero bueno, también tengan en cuenta el universo más lindo de todos, que es cuando son disjuntos, para la unión sumo todo, y cuando son independientes, para la intersección multiplico todo. ¿Ok? Eso de independencia, de hecho, va a ser algo muy usual en estadística, no solamente en estadística 1, en estadística 2, en estadística factorial también. De hecho, yo ahora estoy haciendo una materia y está a pleno, esto no son todas independientes, entonces puedo agarrar o sea, multiplicar las probabilidades. Entonces, bueno, yo creo que esto de acá es medio un repaso que no es estrictamente necesario, dado que hicimos todo un ejercicio en clase, ¿no? Donde fuimos haciendo cada una de las probabilidades, desarrollándolas. Si no se acuerdan, pueden ir al cuadrito de entrada que hicimos en clase, eh, como para repasar un poco, pero digo, un poco la intuición de esto que quiero es, fíjense que, o sea, acá lo tengo con trabajo y educación, en clase lo habíamos hecho con trabajo y sexo, ¿no? Pero en definitiva, la gracia de todo esto es que fíjense que lo que vamos a estar viendo, o sea, en corazón, en esencia, es lo que ya estuvimos haciendo, y lo que hicimos hoy fue generalizarlo como a un escaloncito más, ¿ok? Cuando alguien me pide la probabilidad de que alguien tenga trabajo o tenga educación, o sea, que alguien seleccionado aleatoriamente de una población tenga trabajo o cierto nivel de trabajo o sea, pensándolo como una variable binaria, o la educación, por ejemplo, como que tenga cierto nivel de educación, ¿no? Una variable cualitativa tipo primaria, secundaria, ta, 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 ta. Y la unión lo que haríamos sería, si son incompatibles, la suma directa. El tema es que es muy probable que no sean incompatibles, ¿no? O sea, es muy probable que alguien, o sea, en los trabajos hay bastante heterogeneidad. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es restar una vez la intersección, o restar dos veces si no quiero cumplir ambas. Pero cuando hablemos de vuelta de la unión, por default vamos a hablar de la inclusiva. ¿Ok? Y para la intersección, bueno, ya dijimos, si son eventos independientes, hago la multiplicación, así nomás, y se resolvió el problema. El tema es que cuando yo estoy trabajando con eventos que no son independientes, tengo que hacer la condicional. Que tiene bastante sentido, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Que yo diga, voy a dar la probabilidad de tener trabajo, y usualmente el trabajo y la educación son variables bastante relacionadas, ¿no? O sea, el trabajo que obtengo suele depender de mi educación, y probablemente en algunos casos también al revés, ¿no? Como a partir de mis trabajos, yo escojo mi educación, por ejemplo. Eh, entonces, en definitiva, recuerden que también hay dos caminos análogos, ¿no? Esto
es relevante, más que nada por si en un ejercicio les dan un dato u otro. Esta probabilidad la podemos escribir de estas dos maneras, y es, a ver, vamos a sacar lo azul que me quedó. Estas dos expresiones son totalmente análogas, ¿no? Profe, ¿podrías traducirlas? Sí. Por la probabilidad de B dado A, y esto es lo mismo que la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. ¿No? O sea, en definitiva, la probabilidad de tener trabajo por la probabilidad de... o sea, definamos bien las variables en un contexto que me permita explicarlo de una forma un poco más clara. Con trabajo me voy a referir si la persona tiene trabajo, ¿ok? Y con educación me voy a referir a si la persona tiene secundaria completa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada aleatoriamente de una muestra, ¿no? Una persona seleccionada aleatoriamente tenga trabajo y que tenga la secundaria completa. O sea, las dos quiero. Trabajo y secundaria al mismo tiempo. Entonces, yo eso lo puedo obtener como la probabilidad de que esa persona tenga trabajo por la probabilidad de que esa persona tenga la secundaria completa, dado que trabaja. Alternativamente, puedo buscarlo como la probabilidad de que esa persona tenga la secundaria completa por la probabilidad de que esa persona tenga laburo, dado que tiene la secundaria completa. Cualquiera de los dos caminos son análogos, vamos a llegar a lo mismo. Lo que yo les decía, de que entender que estas dos cosas son análogas, están buenas porque, no sé, capaz que en un ejercicio agarran y te dan la probabilidad de B condicional en A y la probabilidad de A, y te dicen, dame la probabilidad de la intersección, ¿no? Entonces, si vos sabés, o sea, si vos esto lo tenés demasiado mecanizado, vas a decir, bueno, y esto es igual a esto, y de acá no me dieron estos datos, me dieron estos otros. Bueno, pero pasa que esto también lo podemos expresar de esta manera. En ese sentido decía que era importante. ¿Está bien? Bueno, si me permiten, continuamos. Y ahora vamos a ver dos teoremas que, nada, el objetivo es terminar esto hoy. Si terminamos temprano, vamos temprano, pero eh, quiero que lo terminemos más que nada también así, ya de última en la práctica poder hacer ejercicios al respecto. Bien, primero, teorema de la probabilidad total. ¿Ok? En definitiva, esto es algo que ya hablamos, inclusive. Lo que vamos a decir es, yo quizás no conozco la probabilidad de ocurrencia de un evento, pero quizás conozco una forma de partir esa probabilidad. Y lo que puedo hacer es recuperar esa probabilidad a partir de esto otro, ¿no? En definitiva, la intuición, vamos con la intuición, ¿ok? Yo tengo que buscar la probabilidad de este evento A. Este siempre es el espacio muestral. Y ahora vamos a hacer una partición del espacio muestral, ¿no? ¿Qué es una partición del evento muestral? Del espacio muestral son muchos eventos, pueden ser dos nomás, de hecho puede ser uno si vamos al caso. Pero en definitiva son todos excluyentes entre sí y me ocupan todo el espacio muestral. Entonces, por ejemplo, una forma, algo que podría ser una partición del espacio muestral vendría a ser, si se me superponen bordes, hagan de cuenta que son para separarlos, ¿no? Más que pero en definitiva no tiene que haber superposición entre todos. Ahora voy a agarrar un lápiz para priorizar un poco esta idea. Yo tengo este evento, y lo vamos a poner, ahí los puse con D, así que este es mi D1, este de acá abajo, este rectángulo grandote, es mi D2,
Este de acá arriba es mi D3, ¿no? Se ve bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Genial. Y este de acá abajo es D5. Entonces, lo que tengo es una partición del espacio muestral, ¿ok? Tengo 5 eventos. Estos me ocupan todo el espacio muestral, ¿no? Por ejemplo, a ver, D1 podría ser primaria incompleta. D2 podría ser primaria completa y nada más. D3 podría ser secundaria completa y nada más. Y D4 podría ser, qué sé yo, universitario incompleto. Y D5 podría ser universitario completo. Llegué hasta 5 porque acá había hecho 5, ¿no? Si yo tengo la primaria incompleta, no la tengo completa. Si yo tengo la completa y no hice nada más, entonces no tengo la secundaria completa. Si yo tengo la secundaria completa y nada más, por eso pongo esta aclaración, ¿no? Para que no haya superposición. Si yo tengo la secundaria completa y nada más, entonces no empecé la universidad todavía, al menos todavía no la empecé. Y si tengo la universidad incompleta, no tengo la universidad completa, ¿no? Entonces, eso tranquilamente es una partición. ¿Cuál es nuestra pregunta acá? Encontrar la zona rosa, ¿sí? Encontrar la probabilidad de A, la probabilidad de ese evento. Yo ese dato no lo tengo, pero si tuviera la probabilidad de A y su intersección con cada una de estas, lo que puedo hacer es recuperarla. ¿Y cómo hago para recuperarla? Bueno, a ver, voy a poner otro color acá porque ya creo que no se ve muy bien. Vamos a usar este, creo que se va a ver bien. Lo que puedo hacer es sumar esta parte, más esta parte, más esta parte, más esta parte. ¿Y cuál es la maravilla acá? Como yo sé que este D es una partición del espacio muestral, voy a tener dos cosas. La primera es que dijimos que son excluyentes, entonces jamás va a haber doble conteo. Imagínense que D1 y D3 no fueran excluyentes, entonces, por ejemplo, que D1 llegara hasta acá. Entonces, esta zona de acá la habría contado dos veces, estaría en un problema. Pero, ¿qué dijimos? Son excluyentes, no tengo ningún problema. Segundo punto, son exhaustivos. O sea, es un conjunto exhaustivo. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que la zona verde me ocupa todo el espacio muestral, ¿no? Imagínense que acá me queda un bloquecito que no me ocupaban del espacio muestral, me iba a quedar un pedacito de A, y eso me lo iba a morfar cuando calcularon la probabilidad. Ahora, ¿son exhaustivos? Sí. Entonces, todo lo que es A va a estar metido ahí adentro. ¿Son excluyentes? Sí. Entonces jamás voy a hacer un doble conteo. Y entonces, en definitiva, ¿qué podemos hacer? Podemos sumar las intersecciones. Y listo, y chau picho. Profe, Aparte, perdón, exhaustivos, ¿qué era como leí la definición? que me ocupa todo el espacio muestral. Ok. O sea, que en este diagrama de Venn, todo está ocupado por algún bloquecito verde. No hay ninguna Ok. parte que no esté ocupada. Fíjense que de hecho acá, si bien es una partición, no hay intersección entre D4 y A. Y eso no es ningún problema, porque cuando haga la intersección entre A y D4, esa probabilidad, ¿cuánto me va a dar? Cero. Cero. O vacía. Cero. Claro, cero. Vacía. Entonces, si la sumo, no me cambia nada. Va a ser sumar cero y el cálculo va a llegar al mismo resultado. Así que no nos preocupa. Y esta igualdad de acá viene de cómo desarrollamos la probabilidad de la intersección. Que eso ya lo sabemos hacer. La probabilidad de la intersección es la probabilidad de un evento por la probabilidad del otro condicional en el primero. Profe, ¿en qué caso yo contaría dos veces la intersección? Y o sea, si tuvieras un problema como este, que ponele, este es de 1, este es de 2, y no sé, y vos querías contar la zona violeta. ¿Y qué te pasó ahí? Pero vos agarraste, contaste la intersección entre, se ve bastante mal, así que voy a cambiar el color. Vos ahí contaste
la intersección entre la zona violeta y D1, y después contaste la intersección entre la zona violeta y D2. Y el resultado es que esta zona te quedó doble contada. Entonces, al ser exhaustivas, es cuando ocupan todo el espacio, pero no se superponen. No, eso es cuando son exhaustivos, o sea, cuando el conjunto D, que me representa todos esos eventos, es exhaustivo y esos eventos son excluyentes. Y eso le podemos decir más corto, que es una partición del espacio. O sea que son excluyentes y cuando los juntamos tenemos un conjunto exhaustivo. Perfecto, gracias. Pero, ¿por qué multiplica directamente por si fuesen eventos no independientes? ¿No pueden ser eventos independientes? Bueno, Esa partición. digamos, es un poco difícil que no sean independientes. Primero, a ver, si son independientes, esta probabilidad, ¿a qué es igual? La multiplica. Al Ah, producto. O sea, Por DJ sería. A la probabilidad de A por el condicionante de DJ ok, y está bien. A. ok, a ver, la probabilidad de A intersección B, si son independientes, ¿a qué es igual? A por B. El producto. Exacto, la probabilidad de uno por la probabilidad de otro. Si no son independientes, Es igual a lo que estamos viendo. pero en definitiva, si son independientes, esto de acá es igual a la probabilidad de A. Y tiene todo el sentido del mundo. La probabilidad de que me suceda esto, dado que me sucedió esto, es lo mismo que la probabilidad de esto. Como que, no sé, la probabilidad de que mañana, no sé, de que mañana gane Argentina, porque yo ahora me voy a comer un pancho. Y la probabilidad de que gane Argentina o no, según si yo ahora me como un pancho, va a ser la misma, ¿no? Bueno, ahora entramos con las supersticiones y las cábalas, ¿no? Y ahí como que se va un poco todo al demonio. Pero me entienden la intuición, como que la probabilidad de ese condicional es lo mismo que la probabilidad no condicionada si son independientes. Entonces es una forma un poco más genérica, es como cuando decíamos, bueno, ¿y por qué resto también? Bueno, estoy escribiendo con negro sobre negro. ¿Por qué resto también la intersección, siendo que la intersección a veces es vacía? Y porque restar algo que es cero es lo mismo que no restar. ¿Y por qué a veces, no sé, por qué si son disjuntos los eventos, en la unión, puedo igualmente restar la intersección? Y porque la probabilidad de eso es cero. Entonces yo esto de acá lo puedo sacar. Entonces acá en definitiva es lo mismo. Si esta probabilidad, o sea, si son realmente independientes, que para que se cumpla eso es un caso bastante particular, bueno, si da el caso de que son independientes, simplemente hago la multiplicación. Y chao. Medio que es un caso que uno no se espera. Y de hecho, si vamos al caso, medio que nuestra pregunta acá es ¿quién es la probabilidad de A? Y si para buscar la probabilidad de A tengo que usar la probabilidad de A, estoy un poquito en problema. Pero nada, creo que se entiende la idea. O sea, por eso usamos el condicional. Primero porque es más envolvente, o sea, sabemos que sabemos que me va a cubrir todos los casos. Y segundo porque tiene un poco más de relevancia en función del contexto en el cual vamos a estar trabajando con este teorema. ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, ¿qué hora es? Bueno, estamos viendo tiempos, así que vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿sí? Como si de repente es jueves y estamos teniendo clase práctica. Tenemos una bolsa, esa bolsa lo que tiene es cubitos y bolitas, ¿ok? Y aparte, esos cubitos y bolitas pueden ser de dos colores distintos. Entonces, tenemos dos variables, ¿no? Tenemos una variable, que es la forma de ese objeto, y otra parte que es el color, ¿no? Que dijimos eran rojas y verdes. Sí, rojo y verde. Rojo y verde. ¿Ok? Entonces, lo que nos va a pedir el enunciado es encontrar la probabilidad de que un objeto sea bolita. ¿Ok?
En definitiva, imagínense que tenemos todos los datos y podemos agarrar la bolsa, esto no es una bolsa, ¿no? Sí, podemos agarrar la bolsa, meter la cabeza dentro de la bolsa y hacer lo que queramos. ¿Cómo obtenemos esta probabilidad? Casos favorables sobre casos posibles. Exacto. Fue polémico lo de meter la cabeza dentro de la bolsa, ¿no? Me fijo Y la cantidad de medio raro, bolitas. pero Fue cantidad de bolitas sobre cantidad de objetos en total, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si yo meto la mano en la bolsa y saco un objeto cualquiera, que eso sea una bolita, bueno, me fijo cuál es la cantidad de bolitas sobre la cantidad de objetos en esa bolsa. El tema es que el enunciado no me está diciendo, bueno, mira, puedes agarrar, meterte dentro de la bolsa, contar la cantidad de bolitas, contar la cantidad de cubitos también, después haces la división que quieras hacer y lo resolves. No me dieron ese dato. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es usar el teorema de la probabilidad total. Porque ¿qué datos me da? Lo que me dice es, el 20% de las piezas rojas, ¿sí? Mirando solamente las rojas, condicional en que la pieza es roja, son bolitas. Entonces, la probabilidad de que dado que algo es rojo, sea una bolita, es igual al 20%, ¿sí? 0,2. Después, ¿qué me dice? El 40% de las piezas verdes son bolitas. Entonces, ¿qué información me dieron ahora? Dado que esa pieza es verde, la probabilidad de que sea bolita es igual a 0,4. Entonces estamos muy cerca de lo que necesitamos para usar el teorema de la probabilidad total. Acá el evento que me interesa es ser bolita, y la partición es que la pieza sea roja o que sea verde. Entonces lo que yo necesitaría sería las intersecciones, ¿no? Yo acá lo que tengo es la probabilidad, o sea, condicionada. No tengo la probabilidad de la intersección, pero afortunadamente, ¿qué otro dato nos da el enunciado? Nos dice que el 70% de las piezas son rojas, ¿no? Entonces, ¿qué dato me dieron? Que la probabilidad de ser rojo es igual a 0,7. La y probabilidad la de de ser las verde, verdes entonces. ¿cómo? No, que ahí restás 1 menos 0,7 y te daría las verdes, ¿o no? Claro, como solamente hay dos colores posibles, yo puedo hacer el complemento de esto. Entonces la probabilidad de que la pieza sea verde es 0,3. Entonces, imagínense que yo quisiera obtener la probabilidad de bolita verde. O sea, empecemos por el caso más sencillo. Si son independientes, ¿cómo lo haríamos? Verde por Los bolita. multiplicamos. Probabilidad. Claro. Claro, probabilidad de verde por probabilidad de bolita. Ahora, la realidad es que no son independientes, o al menos, si lo fueran, no tenemos herramientas como para afirmarlo a priori, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual esta probabilidad? ¿Qué tendría que hacer yo acá? La probabilidad de B condicional de B corta por la probabilidad Por la de corta condición era. o por Con la la condición de que sea intersección. verde. Exacto. La probabilidad de que sea verde y, dado que es verde, la probabilidad de que sea bolita. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera hacer ahora, vamos a limpiar un poco acá, que no quiero listo eso. El teorema de la probabilidad total que me dice que la probabilidad de ser bolita es lo mismo que la sumatoria de las probabilidades de ser bolita condicionada en cada parte del espacio, de cada una de esas particiones, en cada uno de los elementos de esa partición, por la probabilidad de cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, en definitiva, acá yo solamente tengo hasta dos elementos en esa partición. Entonces lo que tengo que hacer es la probabilidad
de bolita en el primer elemento de esa partición, que en este caso es ser verde, por la probabilidad de ser verde. Y permítame escribir, bueno, creo que me va a alcanzar el espacio, la probabilidad de bolita, condicional en rojo, por la probabilidad de rojo. Y estos de acá ya son todos datos, ¿no? ¿Qué acabamos de encontrar con esto? La probabilidad de la intersección de bolita y verde. En definitiva, esta condicional me la dio el enunciado, que es 0,4. La de verde no la dio el enunciado, pero gracias al aporte de acá de un compañero nos dimos cuenta de que era 0,3. Entonces hacemos 0,4 por 0,3. Después, la de bolita condicional en rojo nos la dio el enunciado, que era 0,2. Y la probabilidad del rojo también nos la dio el enunciado, que era 0,7. Hacemos el producto y llegamos al resultado. ¿Qué está sacando ahí, profe? La probabilidad de que sea bolita. Sí, la probabilidad de que sea bolita. Yo no conocía la proporción de bolitas, pero sí conocía algunos datos. Unas probabilidades condicionales, y aparte conocía la proporción de los colores. Pero fíjate que Profe, no me dieron nunca ni información de bolitas ni de cubitos. Me dieron información de colores y después información de forma, o sea, si bolita o cubito, condicional en el color. Había una pregunta por ahí. el color verde. No se escuchó, ¿eh? Ahí está. Profe, Ujú. ¿cómo sacamos la probabilidad de ser verde? Que la bolita Porque sea el verde. enunciado acá nos dijo que la probabilidad de que la pieza seleccionada aleatoriamente sea roja era igual a 0,7. Entonces necesariamente verde, en este contexto, es el complemento de ese rojo. ¿Por qué? Porque yo tengo dos colores, rojo y verde. Si no sé, si tuviera rojo, verde y amarillo, ahí ya no puedo hacer esto. Pero como son solamente dos, o bien la pieza es roja o bien es verde. Entonces el complemento de que la pieza sea roja es que sea verde. O sea, ahí se suma lo que sería, se suma para tener el total de las bolitas. Los dos cosas será la misma suma, pero con diferentes colores. Eh, claro, O sí. sea, de bolita con rojo con bolita, para Sí, sacar el sí, total. no te entendía. Sí, en definitiva, el corazón es lo que estamos haciendo es, estamos viendo la cantidad de bolitas rojas, la cantidad de bolitas verdes, y claro, son todas las bolitas esas. No hay otra bolita que no sea roja o verde. Bien. Eh, ya que estamos. ¿Qué pasaba si en vez de darme este dato, me decían yo la probabilidad de un cubito condicional en verde? Que es lo que era 0,6. ¿De qué nos disfrazábamos? Y hacía lo mismo, pero no le restabas uno después. Claro, o sea, lo que iba a hacer era jugar con el Estás complemento, el complemento, pero menos uno. y ahí iba a rescatar el dato, y de ahí me iba a hacer el resto del ejercicio. Lo mismo si me daban, no sé, la del cubito condicional en rojo. No sé, después a partir de esto, toda esa plasticidad que fuimos agarrando a nivel separado, las podemos ir mezclando al mismo tiempo. Profe, ¿por qué 0,6 no sería 0,4 menos 1 menos 0,4? Yo lo que dije fue, imagínate que el enunciado te daba este dato. Y a mí no me interesaban los cubitos, me interesaban las bolitas. Entonces lo que iba a hacer era recuperar esa probabilidad condicionada como uno menos el complemento. Que Ah, yo bien. acabo de inventar caprichosamente que era 0,6. No tan caprichosamente porque lo que quería era que coincidiera con el dato original que nos dieron. Entonces, bueno, vamos a llegar a lo mismo. Perfecto, gracias. Entonces, en definitiva, ¿qué necesitamos?
que me estén hablando de un evento y después que me hablen de una partición, en otras palabras, que sean, o sea, que el conjunto de esa partición, que cada uno de los elementos sea excluyente del resto y que aparte en conjunto sea un conjunto exhaustivo, que me den las probabilidades condicionales y que aparte que nos den la probabilidad de cada uno de esos elementos, la probabilidad suelta, ¿no? De vuelta, quizás en un ejercicio, capaz que en el ejemplo que di yo recién, quizás no les dieron las probabilidades condicionales. No, yo en el ejemplo de recién les dije, che, no me dieron la condicional porque en vez de darme la bolita, me dieron la probabilidad del cubito. Pero en definitiva me la dieron implícitamente, ¿no? O sea, que me la den no quiere decir que me las listaron de la forma más bella del mundo, sino que quizás me las dieron esperando que yo haga algún truco para llegar a ese dato. Lo mismo con la probabilidad de cada partición. Fíjense, el ejercicio original me dio la probabilidad de que la pieza sea roja. Jamás me dio la de que sea verde, pero yo la pude rescatar a partir de ese cálculo. Entonces, si hubieran habido 3 colores, por ejemplo, me podrían haber dado la de la roja, la de la verde, y yo después decía que la del amarillo era 1 menos la de la roja o verde, ¿no? A eso me refiero con este listado que les pongo acá. No es que va a venir todo regalado, pero sí es que podemos utilizarlo y explotarlo. Nada, esto ya medio que lo hemos... esto es una buena aclaración. Con esto medio que ya cerramos el teorema de la probabilidad total, vimos toda la teoría, aparte hicimos un ejercicio como si fuera una clase práctica. Hago un comentario nomás, que creo que ya lo hice en clase, pero igual. Yo para condicional uso una barra vertical. En el libro usan una barra que es como el dividido. No está mal, y digamos, la probabilidad del evento 1 dividido del evento 2 no existe. No existe dividir esto. No hay una confusión acá de, bueno, porque yo no me doy cuenta si es un condicional o un dividido. No está mal. Ahora, para mí, a nivel clase, me gusta más usar esta y por eso uso esta. Si ustedes después en su cuaderno, lo que sea, quieren usar la otra, adelante. Para empezar, yo lo uso así porque me parece que es menos confuso. Que me parece que es lo más importante para mí que estoy dando una clase ahora. Aparte, una segunda ventaja es que está un poco más difundida, me parece. O sea, como si uno lee libros de estadística después, es muy seguro que se va a encontrar con esa notación. Entonces, bueno, cuanto más acostumbrada o acostumbrado uno está a estas cosas, mejor, porque entra más fácil después. ¿Sí? Entonces, vamos a la última parte de esta clase. Esperemos que lleguemos bien con el tiempo, que es el teorema de Bayes. ¿Sí? Y el teorema de Bayes básicamente tiene sus orígenes en el siglo XVIII, o sea, hace un montón de tiempo. En definitiva, ¿cuál es el corazón? Bueno, o sea, voy a utilizar evidencia y voy a machear evidencia con una probabilidad. En definitiva, lo que va a suceder es, o sea, el corazón de verdad es machear probabilidad de A condicional en B con probabilidad de B condicional en A. ¿Ok? Después, sí, tenemos un montón de aplicaciones. A los fines de esta materia, de hecho, esta introducción es bastante choreada del Rosso. A los fines de esta materia, eso es el teorema de Bayes en este circulito tan pequeño que estamos manejando de estadística, ¿no? Acá el teorema de Bayes nos va a servir para eso. Juntar probabilidad de A con B con la probabilidad de B con A, ¿no? O sea, creo que lo dije medio confuso. La de B condicional en A con la de A condicional en B. Después tiene un montón de aplicaciones, ¿ok? Y cuando digo un montón, me refiero a literalmente un montón. Y de hecho, últimamente medio que está explotando muchísimo todo lo que es la rama bayesiana de la estadística, ¿ok? O sea, en definitiva, tiene muchísimas aplicaciones
Y no solamente, o sea, esto que vamos a ver acá es como un pedacito muy chiquito de para lo que se podría utilizar esto. Algo que, de hecho, las personas que después hagan economía, por ejemplo, en estadística 2 van a ver probablemente inferencia bayesiana, que es como junto una creencia mía, ¿ok? Fíjense, algo subjetivo, una opinión o sea, yo sé que digo una creencia mía y es como, bueno, ¿quién te preguntó, Seba? Pero pónganle que estamos hablando de un experto, ¿no? Estamos trabajando en una empresa, estamos haciendo un análisis probabilístico, tenemos un experto en el tema que nos dice, no, y mira, la probabilidad de que esto suceda es bajísima, ponele más o menos tanto. Es subjetivo, es impreciso, pero en definitiva es una forma de materializar esa creencia. Entonces, la frontera se expande un montón, es súper útil. Pero de vuelta, el contexto de la materia es ver cómo puedo vincular la probabilidad de A condicional en B con la de B condicional en A. ¿Ok? Y vamos a hacer un par de ejercicios también para que se entienda un poco. Pero en definitiva, pensemos un poco qué clase de preguntas podríamos buscar con esto. Yo tengo dos acciones, ¿no? Y un ejemplo podría ser, dado que sube una acción, ¿no? Por ejemplo, yo acá agarré dos bancos para que, digamos, se vean que son dos cosas bien relacionadas, ¿no? Imagínense, dado que subió la acción del Banco Macro, ¿cuál es la probabilidad de que suba la acción del Banco Galicia? ¿No? Dado que pertenece al mismo sector, hay cierta correlación. O dado que esperamos que suba la probabilidad del Banco Macro, por una cuestión subjetiva, que a nosotros nos parece que eso va a suceder, ¿cuál va a ser la probabilidad de que suba el Banco Galicia en ese contexto? Y esto aparte es fenomenal, porque de hecho cuando si lo estiran a aplicaciones más complejas todavía, es como que vas corrigiendo tus creencias, ¿no? O sea, entonces, a medida que vas incorporando más información, es bueno, che, pero en realidad esta probabilidad no era tan alta como esperábamos, y todo eso se va corrigiendo. Digo que cuando hablo de creencias subjetivas no es tan caprichoso, obvio que roza un poco esos problemas que puede haber en cualquier análisis subjetivo, por supuesto, pero tampoco es que es algo bruscamente caprichoso que carece de relevancia dura, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Bayes? Tengo un evento A, ¿sí? Y aparte, tengo una partición del espacio muestral, que acá les pongo como B. No sé, si quieren materializar un poco esto que estamos diciendo, es como que A era eso de trabajar y B eran esos distintos niveles de educación, ¿no? Por decir algo. Acuérdense, esta partición están separados del resto, o sea, si estoy en uno no estoy en otro, y aparte me envuelven todo el espacio muestral. O sea, necesariamente tengo que caer en una de estas categorías. Entonces, acá, o sea, primero presento la fórmula, si quieren, ¿ok? Para encontrar la probabilidad de cualquiera de estos elementos de esa partición, condicional en A, tengo una fórmula que me lo responde, ¿ok? La probabilidad de cualquier elemento de una partición, dado que sucede eso, o sea, por ejemplo, la probabilidad de tener cierto nivel de educación, dado que trabajo, la probabilidad de tener primario completo, dado que trabajo, ¿no? Por ejemplo. ¿A qué es igual eso? Bueno, es igual a, y acá aparece lo que yo les dije. Estoy relacionando la probabilidad de B condicional en A con la probabilidad de A condicional en B. Entonces me queda menos de un minuto, simplifico un poco la explicación. Lo que es la probabilidad de A, dado que sucedió B, con la probabilidad de B, ¿sí? O sea, la probabilidad de trabajar dado que tengo ese nivel de educación, por la probabilidad de ese nivel de educación, sobre esta sumatoria. Que si se fijan, esto de acá es el teorema de la probabilidad total. Entonces eso de ahí es lo mismo que si la probabilidad. Es la probabilidad de A condicional en cada uno por la probabilidad de cada uno. ¿Sí?